Señores, buenos días. Muchas gracias por visitar este canal. Claro, si es tu primera vez, créemelo, realmente yo aprecio el tiempo que tú me estás brindando en este momento. Entre el cobrador y Ramfi Domínguez Trujillo, ¿quién está ganando el pleito? Es el tópico que yo voy a conversar contigo en este momento. Yo siempre he creído que existen lo que la mucha gente llaman los llamados fanáticos. Hay seguidores, pero también hay militantes y, ¿por qué no hablemos de dirigentes? Una de las características de todo fanático es que carece, la mayoría de las veces, eso que la gente llama madurez política. Pero también cuando hablamos de los seguidores, mucha gente considera que ellos tienen una especie de madurez política moderada. Cuando hablamos de los llamados militantes y dirigentes, muchos de ellos, producto del estudio y de entender cómo funciona una organización política y cómo se crean las diferentes estrategias políticas para alcanzar determinados objetivos políticos, la mayoría de los militantes o dirigentes políticos, ellos son políticamente, como dicen algunos, moderados en cuanto a ese elemento considerado como madurez política. Aquí es donde, partiendo del nivel de madurez de la clase política o los votantes de lo que estemos hablando, nosotros observamos una serie de comportamientos, tanto en la clase política, pero también cuando hablamos de los votantes. Tú eres un político en República Dominicana, quien está tratando de llenar las expectaciones de una serie de personas quienes son considerados como fanáticos políticos, cuya madurez política realmente no existe. Tú vas a encontrar tarde o temprano en serios problemas, porque como político tú nunca vas a llenar las expectaciones de estos fanáticos políticos cuya madurez política es cuestionable. Si tú eres una persona que tú eres fanático político o tú eres lo que la gente considera como un seguidor político, este tipo de trabajo tal vez te podría seguir de algo. Cuando tú tratas de responder entre el cobrador o Roque Espaillá y Ramfi Domínguez Trujillo, el presidente del partido Esperanza Democrática, realmente quién está ganando este pleito. No te quepa la menor duda cuando tú escuchas en los medios digitales lo que son las acusaciones y contraacusaciones entre Ramfi Domínguez Trujillo, Fadur, pero también cuando hablamos del cobrador, la pregunta sería, ¿quién tiene la razón? Y yo siempre he creído que en política realmente quién tiene la razón no importa. Mayormente lo que importa es qué tipo de imagen política tú proyectas partiendo de la respuesta que tú des cuando hay cierto tipo de cuestionamiento. Pero yo sé de lo que pienso, que partiendo del cuestionamiento también se crea una imagen política, la cual puede o no llenar las expectaciones de los diferentes votantes, ya sea cuando hablamos de un simple fanático político, de un seguidor, de un militante o de un dirigente. Pero cuando tú analizas lo que son las diferentes acusaciones y contraacusaciones entre Ramfi, Fadur y el cobrador, seamos francos, a mí algo que quien tenga la razón no me importa. Porque yo siempre he creído, más que en los chismes políticos, faranduleros dentro de la clase política, lo que más debiera de importarle a los votantes es simplemente cuáles de estos personajes políticos o aspirantes a cualquier tipo de cargo electivo debe ser, cuáles son sus propuestas políticas, no el estilo de vida que ellos llevan o la forma como ellos se manejan de una manera privada. A mí lo que me interesa es el manejo político, como una forma de que su imagen política sea potable entre los votantes, ya sean seguidores, militantes o dirigentes, de una forma tal
que ellos se puedan identificar con la propuesta política de dicho aspirante a cualquier tipo de cargo electivo, ya sea congresional, pero también presidencial. Señores, yo siempre he creído que la misión de todo político es llegar al poder para hacer los cambios. Y el camino que cada político utilice para llegar al poder realmente no importa. Puede ser que ellos se apoyen en una estructura política fuerte. Es posible que ellos se apoyen en una plataforma política o ideología política relevante. O puede ser que ellos se apoyen en ese tipo de carisma o personalidad o discurso político que conecta con una gran mayoría de los votantes. Pero seamos francos, todo político realmente es un ser humano de carne y hueso, quien tiene sus luces, pero también tiene su sombra. Y al momento de tu favorecer con tu voto a cualquier aspirante a la presidencia de la República, si tú solamente te concentras en las sombras que tiene cada político, créemelo, tú nunca vas a votar por nadie. Tú nunca vas a decidir realmente cómo se debe manejar una nación, pero tampoco tú nunca vas a encontrar ese aspirante a cualquier tipo de cargo electivo que tenga la capacidad de resolver los grandes desafíos que en el caso de República Dominicana tiene en este momento. Seamos francos, ellos no hay ningún político que no tengan cola que le pisen, que no tenga un pasado cuestionable, que no haya tomado decisiones de la cual ellos hoy se arrepienten. Por eso, cualquiera que sea el tipo de acusaciones o contraacusaciones entre Ramfi Domínguez Trujillo, Fadur, pero también cuando hablamos del cobrador, ese tipo de razones, contradicciones, contraacusaciones, es algo que a mí no me preocupa. A mí lo único que me preocupa es si ellos tienen el discurso político y la propuesta política correcta para alcanzar sus objetivos y cuando llegan al poder resolver los grandes problemas que República Dominicana tiene en este momento. Por eso yo siempre he creído que cuando se habla de política, algo que tú tienes que aceptar. La política es un negocio mayormente por motivaciones económicas, en sociedades capitalistas como República Dominicana, donde tú quieras aceptarlo o no. Dicho poder económico, ellos desean mantener, aumentar, pero también proteger lo que son sus riquezas. Mientras los que no tienen riqueza, como es la gran mayoría de la población en República Dominicana, ellos desean controlar lo que son las ambiciones políticas de los ricos, utilizando el papel del Estado como una forma de distribuir y crear una sociedad más equitativa en términos económicos, en términos sociales, como de una forma u otra, utilizando el Estado como un instrumento. Y de la única forma que tú tienes acceso al gran poder que tiene el Estado es a través de los políticos. Los políticos, para alcanzar el poder, necesitan de un instrumento político, de un vehículo político y de una ideología política que les sirve como una especie de mapa indicándole a los votantes cuál va a ser el tipo de actividad o propuesta política que ellos van a implementar cuando ellos llegan al poder. Pero el tipo de conducta política personal no es algo que es de mucha importancia. Seamos francos, señores. Si tú eres seguidor de la figura de Ramfi Domínguez Trujillo, si tú eres seguidor de la figura de Roque Espaillá, dichas acusaciones y contraacusaciones que ambos existen entre ellos, tú tienes que verla simplemente como lo que es, un tipo de disputa política por tomar el control de una serie de votantes que de una forma u otra ellos se identifican con ese tipo de idea nacionalista, patriótica y en defensa de la patria. En pocas palabras, ambos dirigentes políticos
tienen lo que alguna gente llaman su propuesta política dirigida hacia esa masa votante. Por lo tanto, cuando se habla de Ránfilo Domínguez Trujillo y Roque Espaillá, pero también cuando hablamos de Vinicio Castillo, realmente ellos miran en esa masa votante como el lugar donde ellos pueden conseguir esas personas que pueden apoyar sus aspiraciones políticas. En este momento, cuando tuve ese tipo de acusaciones y contraacusaciones entre Ramfi, Fadur y el cobrador, no es más que simplemente eso. Una lucha política por tomar el control de aquellos votantes que se identifican con ese elemento del patriotismo, el nacionalismo y la defensa de la patria. Pero yo siempre he creído que en República Dominicana, ya tú seas un político tradicional o un político emergente, seamos francos, ambos van a partir bajo las mismas premisas políticas y ambos van a actuar de acuerdo a lo que son las necesidades, el discurso y las estrategias que se necesitan para llegar al poder. Y cuando se habla de Ránfilo Domínguez Trujillo, Roque Espaillá, pero también cuando hablamos de Abinader, o el expresidente Leonel Fernández y Abel Martínez, en términos políticos, en la capacidad de crear estrategia y discurso político, seamos francos, no hay mucha diferencia. La única diferencia es de estilo, de semántica, pero también del grupo político a la cual ellos están tratando de alcanzar. Yo siempre he creído que cuando se habla de ser político en República Dominicana, la palabra convicción, integridad y principio, yo siempre he creído que es sustituido. Por eso que en política se llama el pragmatismo político. El idealismo político suena bonito cuando tú lo hablas, pero no es la mejor manera de tú alcanzar el poder, independientemente de que haya muchas personas que aspiran, desean y solo votan por aquellas personas políticamente idealizadas. Grupo de votantes, quienes desde mi punto de vista, simplemente ellos no quieren asumir responsabilidad en la toma de decisiones al momento de ellos elegir la clase política que se está presentando en ese momento y crean ese ideal político de esa figura política quien en términos personal y en términos políticos realmente solo existe en la mentalidad de aquellos fanáticos políticos que durante mucho tiempo no han querido asumir su responsabilidad. Cuando se llega el momento de tomar decisiones, al momento de tú decidir quién va a dirigir los destinos de la nación, y ellos se inventan esa figura mística política que solamente existe en la mente de cada uno de ellos. Por eso, cuando yo escucho a Roque Espaillá, cuando yo escucho a Ránfilo Domínguez Trujillo, que ellos utilizan esa expresión, la cual ellos dicen, yo no hago acuerdo con político corrupto, yo no hago acuerdo con delincuente político, yo no hago acuerdo con político falso, yo no hago acuerdo con políticos que engañan al pueblo, yo no hago acuerdo con políticos tradicionales. Como ve, son una serie de expresiones las cuales están dirigidas para conseguir el voto y el favor, pero también para conseguir lo que es el apoyo de esos fanáticos políticos quienes hasta ahora simplemente votan por ese tipo de político idealizado que nada más existe en la mentalidad de las personas. Por eso te dije al principio, si tú eres un fanático político, tu madurez política es limitada, porque tú no estás entendiendo o no has querido aceptar realmente cómo se maneja la política en todas las naciones del mundo, donde la lucha de clase entre los que tienen y los que no tienen, durante las luchas sociales entre los que están arriba y los que están abajo, donde las diferentes luchas étnicas entre los grupos considerados como oprimidos y grupos opresores, seamos francos, ese tipo de idealismo político no sirve, pero tampoco sirve en una sociedad como República Dominicana. ¿Cuál fue el error de Ránfilo Domínguez Trujillo y Roque Espaillá?
El error que ambos tuvieron fue tratar de llenar las expectaciones de esos fanáticos políticos, quienes tienen en su mente un político idealista que solamente existe en ese tipo de pensamiento mitológico de aquellos que no quieren asumir responsabilidad ante la nación dominicana y se escudan detrás de ese tipo de fantasía de buscar ese tipo de político idealista. Ramfi Domínguez Trujillo y Roque Payá cometieron el error de llenar las expectaciones de esos fanáticos políticos y ahora ellos están pagando el precio. Cuando tú te haces la pregunta de que realmente están ganando entre Ramfi Domínguez Trujillo y Roque Payá, yo soy un individuo pragmático. Yo nunca he creído en el idealismo político. Por eso yo realmente no tengo ningún tipo de ideal como político. Porque yo veo la política desde el punto de vista del pragmatismo político y la forma como tú llegas al gobierno. Y esta lucha entre Ramfi Domínguez Trujillo y Roque Payá, seamos francos, ambos su imagen política idealizada por los fanáticos políticos, nacionalistas, patrióticos, anti-haitianos, realmente se ve deteriorada. Porque esa careta que hasta ahora ellos han tenido que presentar para conseguir el voto de esos fanáticos políticos nacionalistas simplemente se cayó. Ahora mismo, cuando se habla de la figura de Ramfi Domínguez Trujillo y Roque Payá, ellos deben sentir un enorme alivio como persona, pero también como político, porque no tienen que tratar de crear esa imagen ficticia que ellos no tienen para llenar las expectaciones de esos fanáticos políticos, quienes esperan encontrar ese tipo de político idealista que nada más existe en su mente. Por eso, en términos políticos, cuando se habla de esa lucha entre Ramfi Domínguez Trujillo y Roque Payá por la disputa entre esos fanáticos políticos, tú podrías decir que ambos perdieron. No, quienes perdieron fueron esos fanáticos políticos, que ahora ellos van a tener que decidir si realmente aceptan la realidad política de que tanto Ramfi Domínguez Trujillo como Roque Payá son simplemente políticos tradicionales con un discurso diferente, a lo mejor con propuestas políticas diferentes, pero que en términos políticos ellos tienen que crear los mismos acuerdos políticos, la misma estrategia política y el mismo tipo de política que se hace en República Dominicana si tú quieres ser parte de la cuota de poder. Por ese lado, cuando se habla de esa disputa entre Ramfi Domínguez Trujillo y cuando hablamos del cobrador, de que quién está ganando ese pleito, yo soy de lo que creo que ambos están saliendo a largo plazo beneficiados de este tipo de discusión cuando se habla de esa lucha de liderazgo entre dos candidaturas ficticias, cuando se habla del candidato a la presidencia Roque Payá y del aspirante a la presidencia Ramfi Domínguez Trujillo del partido Esperanza Democrática. Los únicos que están perdiendo en este momento son esos fanáticos políticos cuya falta de madurez política no le ha permitido entender que en República Dominicana solo se hacen los cambios cuando realmente se llega al poder. Y Ramfi Domínguez Trujillo y Roque Payá, no importa el discurso político que ellos tengan, no importa la capacidad oratoria que ellos tengan, no importa el tipo de propuesta política que ellos tengan, si ellos no logran hacer una conexión con la mayoría de la población dominicana, quienes tienen problemas fundamentales mucho más rápido y mucho más necesario que los problemas que tienen los llamados nacionalistas anti-haitianos, ellos van a entender que el camino no es complacer los sentimientos nacionalistas de esos fanáticos políticos. No, ellos simplemente van a entender desde este momento que si ellos quieren alcanzar la presidencia, ellos tienen que abrir
lo que es su propuesta política, pero también ellos tienen que abrir lo que es el abanico de los votantes en República Dominicana, quien el problema haitiano, el nacionalismo y el patriotismo a ellos no le importa. Y en el momento que Ramfi Domínguez Trujillo y Roque Espaillá entiendan esa realidad política, ellos van a entender que van a tener una mayor posibilidad de alcanzar sus objetivos políticos si realmente ellos quieren cambiar o buscarle soluciones a los grandes desafíos que República Dominicana tiene en este momento, donde la palabra convicción, integridad y principio debe ser sustituido por el pragmatismo político, donde de la única forma que se llega a alcanzar alguna cuota de poder en República Dominicana es a través de los llamados acuerdos políticos con entes políticos, ya sean partidos o activistas políticos, los cuales tú no estás de acuerdo con su posicionamiento político o la forma como ellos hacen política. Por ese lado, es posible que muchas personas que sigan la candidatura de Roque Espaillá y de Ramfi Domínguez Trujillo, ellos se sientan desilusionados de que existe este tipo de discusión, este tipo de tiradera, cuando se habla de Ramfi Domínguez Trujillo y Roque Espaillá. Por el contrario, es un tipo de discusión que yo la celebro. Y yo creo que es el primer paso que ellos tienen que dar para ellos entender que solo se llega al poder, donde ellos pueden acumular lo que es ese tipo de simpatía de una gran parte de la población, cuyos problemas realmente, cuando se habla de los grandes problemas que tiene República Dominicana, es algo que ellos pueden buscarle solución. No concentrarse mayormente en ese tipo de fanatismo político, el cual está asociado a ese tipo de problema de nacionalismo, de patriotismo, y cuando hablamos de ese tipo de comportamiento haitiano, tipo de comportamiento y forma de ver la política, lo cual, seamos francos, no va a llevar a Roque Espaillá al poder, tampoco va a llevar a Ramfi Domínguez al poder, hasta que ellos no entiendan que él tiene que aumentar lo que es ese caudal de votantes de República Dominicana, que ellos con la propuesta política correcta, en términos económicos, en términos de criminalidad, en términos sociales, en términos de tomar las medidas políticas cuando se habla de la política exterior, pero también cuando hablamos del sistema eléctrico, sistema de salud, sistema de pensión. Si Ramfi Domínguez Trujillo y Roque Espaillá en los próximos 4 años, ellos centran su atención en llenar lo que son las expectaciones de esos votantes que desean que esos problemas fundamentales sean resueltos, créemelo. Ramfi Domínguez Trujillo y Roque Espaillá tienen un buen futuro político, el cual no está apoyado en llenar ese tipo de idealismo político que los llamados patrióticos, nacionalistas y anti-haitianos, de una forma u otra, ellos nunca van a satisfacer. Porque es un grupo de votantes que ellos no han querido asumir su responsabilidad como votantes y mejor prefieren buscar o aspirar o esperar ese tipo de político místico que va a salvar la nación dominicana, tipo de político que no existe. Por eso yo siempre he creído que cuando se habla de cualquier tipo de aspiración política en República Dominicana, hay que hacer una diferencia entre lo que es un votante idealista y lo que es un votante pragmático. Un votante pragmático realmente a él no le importa la vida personal del aspirante a la presidencia. De si el aspirante a la presidencia es bueno o malo, de si paga o no, de si trato o no, de si es o no moral. No, cuando se habla de el votante pragmático, a él lo que le interesa es si ese aspirante a la presidencia tiene lo que alguna gente llama las condiciones, el intelecto, la inteligencia y la propuesta política correcta, pero también el carisma para crear la empatía en una gran parte de la población que se van a identificar con ese tipo de propuesta política, pero también con el tipo de personalidad que esa persona tiene. Ahora, si Ramfi Domínguez Trujillo y Roque Espaillá, los próximos 4 años se van a concentrar todos sus esfuerzos y tiempo en tratar de complacer a esos votantes idealistas
que de una forma u otra son fanáticos políticos que no hay cómo complacerlo. Seamos francos, tanto Ramfi Domínguez Trujillo como Roque Espaillá no van para ninguna parte. Porque República Dominicana, tú quieres aceptarlo o no, para tú alcanzar cualquier cuota de poder, lamentablemente tú necesitas dinero. Tú necesitas de una estructura política la cual depende del dinero de la Junta Central Electoral. Pero también tú necesitas de la contribución de grupos económicos que de una forma u otra crean las bases para tú promover lo que son tus propuestas políticas, pero también la capacidad de tú organizar esa estructura política que es el vehículo que te puede llevar a la presidencia. Por eso es que en términos políticos, los votantes idealistas o fanáticos políticos tienen un espacio dentro del activismo político, pero tú no puedes conducir lo que es tu activismo político para llenar las expectaciones de votantes idealísticas, lo cual en términos de madurez política no lo tienen. Por eso yo siempre he creído que cuando se habla de Ramfi Domínguez Trujillo o Roque Espaillá, ellos tienen que tirar a un lado ese tipo de personalidad idealista para llenar las expectaciones de estos votantes fanáticos quienes en términos políticos tienen una madurez política cuestionable y tienen que aprender a ser simplemente políticos pragmático, en la cual los acuerdos políticos, ya sea con el gobierno o con cualquier partido de la oposición, es necesario si ellos quieren alcanzar el poder en República Dominicana. ¿Aquí es dónde? Yo sé lo que pienso, que es preferible ser un político tradicional a ser un político emergente. En una sociedad donde los políticos emergentes nadie le hace caso. Si no, pregúntale a Guillermo Moreno, un político con buenas intenciones, pero un político que durante 4 o 5 periodos presidenciales no alcanzó ni siquiera el 1 o 2% de los votantes. En el caso de Roque Espaillá, en el caso de Ramfi Domínguez Trujillo, ellos tienen la decisión en este momento de ellos ser un político tradicional, pragmático políticamente, o simplemente convertirse en ese tipo de político emergente como Guillermo Moreno, quien, producto de ese tipo de política, de no querer asociarse a los grupos tradicionales, porque eran considerados como corruptos, durante mucho tiempo aspiró a la presidencia y en este momento nadie lo conoce. Por eso yo soy de lo que pienso que cuando se habla de República Dominicana, lo importante no es la imagen política. Que tenga un político, no. Lo que importa son las propuestas políticas, no la imagen política. Y hasta este momento, Ramfi Domínguez Trujillo y Roque Espaillá han estado tratando de mantener una imagen política falsa para llenar las expectaciones de los llamados grupos nacionalistas que viven en los Estados Unidos, pero también en República Dominicana. Es posible que esos grupos nacionalistas coincidan políticamente con la propuesta política de Ramfi Domínguez Trujillo y Roque Espaillá, pero ellos no pueden dejar que esos grupos o votantes nacionalistas, con un nivel de madurez política bajo, ellos controlen lo que es su agenda política. Por eso yo soy de lo que creo que este tipo de problema que existe en este momento entre Ramfi Domínguez Trujillo y Roque Espaillá realmente es bueno políticamente hablando a largo plazo. Porque eso significa que tanto Roque Espaillá como Ramfi Domínguez Trujillo ya no tienen que llevar esa careta de político idealizado por ese tipo de fanatismo político que tienen muchos votantes nacionalistas y ahora ellos pueden comportarse como políticos tradicionales. Por eso, cuando yo veo ese tipo de acusaciones y contraacusaciones entre Ramfi, Fadur y el cobrador, mucha gente lo ve con pesimismo. Sin embargo, yo veo la política diferente y yo lo veo con optimismo, porque esto libra la figura del cobrador, libra
la figura de Ramfis Domínguez Trujillo de estar pretendiendo frente a los fanáticos políticos de ser un político que realmente él no es. Y ahora él puede mostrar su propia cara política. Y yo estoy seguro que muchas de las personas que de una forma u otra escuchan la propuesta política de Ramfis Domínguez Trujillo y el cobrador, a ellos no le importa si tanto el cobrador o Ramfis Domínguez Trujillo tienen cola que le pisen. Porque República Dominicana, todos tenemos algún tipo de cola que nos pisen. Y en el caso del cobrador y en el caso de Ramfis Domínguez Trujillo, ahora ellos pueden sentir ese alivio de que ellos ya no tienen que estar pretendiendo un candidato presidencial, la cual ellos no son realmente, y simplemente actuar como ellos son realmente, sin tener ese miedo de que un paquete de fanáticos nacionalistas le quite el apoyo a Ramfis Domínguez Trujillo y Roques para allá. Tipo de fanático que en términos de madurez política, a ellos no les importa realmente el destino de la nación, no. A ellos lo que les importa es, de una forma u otra, evitar tomar su responsabilidad como votante de República Dominicana, utilizando la famosa palabra, en República Dominicana todos son iguales, en República Dominicana a los políticos no se le pueden creer, en República Dominicana todos los políticos, no. Eso son excusas que utilizan muchos de esos llamados nacionalistas para no asumir responsabilidad directa al momento de votar, cuando se habla de buscar el mejor candidato a la presidencia que pueda dirigir los destinos de la nación, no de una manera idealista, no, de una manera pragmática, que llene las necesidades de todos los votantes en República Dominicana. Por eso yo sé lo que pienso, que cuando se habla de República Dominicana, créemelo, a los votantes que tienen ese tipo de mentalidad o esa madurez política suficiente, cuando se habla de la vida privada de los aspirantes a la presidencia, a ellos no le importa. A ellos lo que le importa es la vida pública, cómo ellos se comportan, cómo ellos se manejan, el tipo de acuerdo político que ellos hacen, la propuesta política que ellos hacen, el tipo de discurso, pero también la forma como ellos son emocionalmente, su capacidad de conectar con la gran mayoría de la población, no con ese grupo de fanáticos que de una forma u otra están limitando lo que son las posibilidades de llegar a la presidencia, que tiene tanto Ramfis Domínguez Trujillo, pero también tiene, cuando hablamos de Roques para allá, el cobrador. Yo siempre he creído que cuando se habla de un tipo de candidato nacionalista, anti-haitiano, patriótica, Realmo Franco, es un tipo de candidato a la presidencia que resolver los grandes desafíos que tiene República Dominicana no es parte de su agenda. Porque los mayores problemas que tiene República Dominicana en este momento no es el problema anti-haitiano, no es el nacionalismo, no es que la patria se está desbaratando, no. Hay problemas mucho más serios. Si no, analiza los datos de las encuestas, lo cual el problema haitiano realmente está casi en el último lugar. Ahora mismo, los grandes desafíos que tiene República Dominicana, seamos francos, es la desigualdad económica, el alto desempleo, una educación que no sirve. Pero también, cuando hablamos del sistema de salud, es demasiado caro. Un sistema de criminalidad que no funciona. Pero sobre todo, cuando hablamos de un sistema de justicia, el cual es injusto, porque favorece a los ricos y mete presos a los pobres. Y no hablemos de un sistema eléctrico demasiado caro. Y si encima de eso nosotros le sumamos la falta de vivienda, la falta de salud mental, pero también la capacidad que deben tener las personas de emprender su propio negocio, la capacidad que tienen las personas de vivir de sudor de su frente, la capacidad que deben tener las mujeres de ellos ser o alcanzar cualquier tipo de oportunidad igual que los hombres, son problemas mucho más fundamentales, los cuales tanto Ramfis Domínguez Trujillo como Roque Payales tienen que buscar solución, no concentrarse simplemente en ese tipo
de aspiraciones nacionalistas, antihaitianas, donde el patriotismo es la razón de su presidencia. No. Si la razón de tu presidencia es tú llenas las expectaciones de los fanáticos nacionalistas antihaitianos de República Dominicana, si Rafi Domínguez Trujillo y Roque Payá no entienden eso, ellos nunca van a llegar al poder. Una realidad política que ambos tienen que reconocer. Por eso yo me siento contento que ya Rafi Domínguez Trujillo y Roque Payá no tienen que llevar esa careta de político idealizado por esos grupos nacionalistas que siempre han buscado la excusa para no asumir responsabilidad de la nación dominicana. Rafi Domínguez Trujillo, como Roque Payá, son simplemente personas, son seres humanos que tienen problemas, tienen cosas buenas, cosas malas, tienen lados oscuros, tienen casos que tienen sus luces, han cometido sus errores, han tenido sus éxitos. Durante su trayectoria política, ellos van a cometer sus errores. Ellos muchas veces no van a llenar las expectaciones de los militantes y simpatizantes. Pero cuando se habla de hacer política en cualquier nación del mundo, la política no es un brinco, no, la política simplemente es un maratón donde tú tienes que ir llenando cierta cuota. Aquí es donde, cuando se habla de Rafi Domínguez Trujillo y el cobrador, ellos tienen que hacerse la pregunta si ellos son un proyecto presidencial o ellos son un proyecto de partido. Yo siempre he creído que tú solamente alcanzas la presidencia cuando tú tienes un proyecto de partido, el cual en términos de ideología política, de una forma u otra, está de acuerdo con las propuestas políticas, la visión, idea que tú tienes de cómo resolver los grandes desafíos de la nación dominicana. Por eso, yo soy de lo que pienso que ese tipo de ver a Rafi Domínguez Trujillo y a Roque Payá como ellos son realmente desde mi punto de vista es positivo. Si tú eres simpatizante de la figura de Rafi Domínguez Trujillo, yo simplemente lo que te puedo decir es, síguelo apoyando, con el mismo entusiasmo. Pero de esta forma tú sabes quién es Rafi Domínguez Trujillo y lo que él puede ofrecer. En el caso de Roque Payá, si tú crees que Roque Payá tiene la propuesta correcta, también él tiene la idea correcta, tiene la visión de país correcta, síguelo apoyando. No te lleves de ese tipo de campaña, de ese tipo de acusaciones y de ese tipo de imagen dañada políticamente. No te lleves de eso, porque todo político tiene algún tipo de cola que le pisen. Y tú no puedes esperar que tanto Rafi Domínguez Trujillo como Roque Payá no la tengan. Ahora, que ellos han cometido muchos errores como políticos por llenar las expectaciones de los llamados grupos nacionalistas, eso yo siempre lo he dicho. Y yo siempre lo he dicho desde el principio, de la única forma que se alcanza el poder en República Dominicana, primero es trabajando duro. Lo segundo es trabajando para construir una estructura política que impulse ese candidato al poder. Y tercero es simplemente aceptando que tú como político realmente tú no eres tan diferente a los políticos tradicionales. Ahora, lo que tú tienes de diferente es una propuesta política, es una visión de país diferente, pero también tú tienes los mecanismos y el tipo de estrategia que tú vas a utilizar para resolver los grandes desafíos que la República Dominicana tiene en este momento. Y eso es lo que los votantes al final esperan de cualquier tipo de político en República Dominicana. No que lleven ese tipo de cara política, está tratando de llenar ese tipo de idealista o ese tipo de político idealista que solo existe en una parte de la población, quienes políticamente son inmaduros. Entre Rafi Domínguez Trujillo y Roque Payá, el cobrador, ¿quién tiene la mejor propuesta política, tipo de discurso, carisma y plataforma política para llegar al poder? Son de las preguntas que tú, como militante, simpatizante, dirigente, pero también seguidor de la figura de Rafi Domínguez Trujillo o Roque Payá, tiene que responderte a ti mismo. Si tú crees que Roque Payá es el hombre tuyo, pues síguelo con entusiasmo y no escuche esos grupos
que de una forma u otra ellos esperan que todos los aspirantes a la presidencia de la República llenen esas expectaciones políticas que nada más existen en la mentalidad de esos fanáticos políticos que nunca van a querer asumir responsabilidad de realmente buscarle soluciones a los problemas que tiene República Dominicana, votando por una clase política, la cual no es perfecta, pero es la clase política que nosotros tenemos. Señores, yo no les quito más tiempo. Si ustedes creen que este tipo de trabajo les sirvió de algo, por favor, suscríbanse a este canal, denle me gusta, pero sobre todo compartan este tipo de material. Por ese lado, realmente yo espero que ustedes pasen un grandioso día.